Gracias por acompañarnos. Nos encontramos con el candidato por el Partido Humanista a jefe de gobierno, Marco Rascón. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? De maravilla, Marco. Muchas gracias por recibirnos. No, al contrario. Quiero mencionar que ha sido muy transparente la comunicación contigo, bastante fácil, y es algo que agradecemos mucho, y también habla mucho de los candidatos, la manera en la que puedas encontrarlos, es muy importante para los ciudadanos, esa transparencia. Creo que ha sido de mucho tiempo. Prácticamente yo he estado siempre en la calle, veo, hablo y sobre todo tengo todavía la posibilidad de caminar en las banquetas. Perfecto. Sí, es algo muy normal, ahorita pues lo vimos y muchas gracias, te lo agradecemos mucho. Queremos saber, conocer un poquito de ti, saber quién es Marco Rascón. Mira, pues ese es un ciudadano. Yo llegué de las provincias, como muchos de los avecindados que venimos atraídos por la fuerza propiamente de la capital. Yo vengo del norte de Chihuahua, pero ya traía también un poco de historial en la lucha estudiantil, en la lucha política. Te estoy hablando de los años 60, o sea, ya prácticamente 50 años. Y a partir de aquí vía el periodismo de una manera autodidacta. Yo prácticamente, aunque hice estudios superiores de economía, en antropología, no logré culminar mis estudios. Creo que a mi generación nos tocó mucho de que teníamos que estudiar, trabajar, como hoy sucede también, pero en ese momento pues prácticamente ya nuevas responsabilidades, una nueva forma de militancia que adquirí vía el propio periodismo a través de lo que fue la revista Punto Crítico, que Punto Crítico fue un referente importante posterior a 1968, con un grupo de intelectuales que fue posible pues entender mucho de lo que estaba sucediendo en el país, y yo participé tanto escribiendo. El hecho de que escribas te acerca mucho a conocer el país. Lo reporté sobre muchos de los acontecimientos sociales, pero de alguna manera también milité en ellos en todo ese tiempo, y conozco, bueno, lo que fue pues los años duros y los años monolíticos, podríamos decir, del propio PRI, y frente a eso nuestra generación, siendo jóvenes y luego ya adultos, pues tuvo que estar bregando. Yo llego aquí, junto con esa parte de militancia, tengo que ver mucho con los aspectos de la lucha social, y participo en lo que fue la circunstancia de lo que fue el terremoto del 85. A partir de ahí participo en todo el proceso de reconstrucción propiamente de la ciudad, y eso pues me hace tener un conocimiento importante tanto de la historia, pero me da elementos también para poder entender el presente. Ok, perfecto. 3 valores que te caracterizan. Híjole, mira, difícilmente uno puede hablar de sí mismo, pero creo que por muchos de los compañeros con los que he compartido muchos de los ideales ha sido pues un apego a los principios, una idea modesta de vivir. Creo que nunca me he servido de la política para servirme a mí mismo, y esto está demostrado en mi propio patrimonio, y creo que uno de los valores más importantes que aprecio es el valor del trabajo. Ok, Marco. Entonces podríamos decir que es responsable, trabajador. ¿Qué otro valor agregamos? Amoroso. Amoroso, ok, correcto. ¿Algún libro que nos puedas recomendar, Marco? Mira, tenemos muchos así, pero creo que a lo largo de mi vida pues me han marcado muchos. Me gusta la historia. Uno de mis favoritos es Mancisidor, por ejemplo, en términos biográficos. Fernando el Paso, obviamente.
Me gusta mucho las biografías, ¿no? Porque creo que ahí hay una cantidad de elementos importantes. Me gusta mucho Germán Arciniegas, un colombiano que habla mucho del Caribe, tiene un libro maravilloso que se llama Autobiografía del Caribe, que es ese choque no entre Europa y América, podríamos decir, sino entre el Mediterráneo y el Caribe, lo cual genera ese choque en términos culturales, ideológicos, políticos, de lo que fueron los cambios importantes de la humanidad en estos milenios. Creo que ha sido sumamente, me han marcado mucho. Okay. Y muchísimos libros que luego de repente entre los títulos, pero soy lector así. Sí, vi que en tu página tienes muchas columnas también que pones, no sé, para que la gente las lea, las conozcas como parte de tu historia. Sí, claro, ¿no? sí, sobre todo a los poetas les tengo mucho aprecio, y sobre todo el tema de la literatura y el leer, creo que eso nos cambia cualitativamente. Ok, ¿cuántos años tienes? 65. 65 años. Sí. ¿Qué estudiaste? Mira, estudié economía, estudié antropología y el periodismo y todo lo demás, también todo ha sido en una forma de aprender. Aprendí mucho, donde me eduqué y me formé fue en mi juventud. Okay. O sea, esa fue mi academia. O sea, la que considero más importante y creo que es la que me marcó mucho hasta lo que soy. Y creo que eso a nuestra generación, por todo lo que vivimos, y no nada más yo, sino a mi generación, creo que por eso nos hizo envejecer más lentamente. Ok, entonces, ¿tienes un doctorado, una maestría? Oh, nada. ¿Licenciatura? Yo de estudios terminados preparatoria. Preparatoria. Terminé la prepa. Ok, correcto. ¿En dónde estudiaste? En la Universidad de Chihuahua. A mí me tocó, muy extrañamente fuimos precoces. Si me dices cuántos años tengo, en realidad tengo 85, porque siempre nos juntamos con los más grandes. Ya la experiencia. Y entonces entré a primero de secundaria a la Universidad de Chihuahua, porque la secundaria y la preparatoria estaba en la Universidad de Chihuahua, y por lo tanto, pues a un lado estaba la Facultad de Derecho, atrás Ingeniería, a un lado Química, enfrente estaba la Normal, y por lo tanto el ambiente era universitario, era de los más grandes, y nosotros fuimos evolucionando y pasamos muy rápidamente de jugar a las canicas a andar tirando piedras contra la injusticia. No, muy bien, bastante bien. ¿Cómo fue tu desarrollo? ¿Tuviste problemas económicos? ¿Tus papás solventaban tus gastos? ¿Tú trabajaste? Yo salí de la casa pues prácticamente desde los 16 años, 17. Vivíamos entre ayuda, de la parte de la ayuda familiar, pero luego en pequeñas cosas, ¿no? Que andamos vendiendo libros y hacíamos actividades culturales y artísticas, hacíamos teatro, y de ahí de repente teníamos algún tipo de ingresos. Te estoy hablando entre finales de la secundaria y principios de la preparatoria. Ya cuando yo estuve preso 3 años, mi generación optó por la lucha armada en un determinado momento, y yo participé en una de las acciones las más importantes, o la más importante fueron 3 asaltos bancarios en la ciudad de Chihuahua en 1972, y a partir de ahí estuve 3 años y medio, unas semanas aquí en el campo militar número 1, y posteriormente en la penitenciaría de Chihuahua. Al salir de la penitenciaría, que fue una gran escuela, o sea, una gran escuela de vida. En ese momento teníamos, cuando me detienen, yo tenía 19 años, salgo a los 23, y obviamente
bueno, salí ya pues también con una visión de continuar, pero obviamente empezaron a cambiar la percepción de cómo podíamos continuar trabajando y luchando, organizando a la propia sociedad y organizando nosotros mismos, ¿no? Ok, en este asalto, ¿cómo participaste? Yo asalté directamente en el asalto y manejando el vehículo en el cual como chofer. Sí, pero aparte ingresando también en el asalto, sabíamos manejar armas en aquel momento, nosotros llevamos el costo mayor, nosotros no teníamos, para nosotros era una expropiación y era abrir un frente guerrillero distinto al de que tenía Lucio Cabañas acá en Guerrero, y eso era como el inicio de un proceso de un nuevo frente de guerra, podríamos decir, y ahí participaban en todo ese movimiento. Unos días antes eran acciones coordinadas, hubo asaltos en Monterrey, en Chihuahua, y bueno, estábamos, y obviamente la respuesta también fue muy violenta, ¿no? De nuestros compañeros murieron varios, o sea, muchos, o sea, nada más de 15 que éramos, murieron 5 prácticamente, en lo que fueron un poco los asaltos, y posteriormente fueron ejecutados por la policía y por el gobierno ya detenidos. Wow, qué impresionante. Sí. ¿Cómo fue que entraste en eso? Pues bueno, el ambiente universitario en nuestra generación, en una conversación que yo tuve con Luis Echeverría, por muchos años después, ya prácticamente en 1998, él me preguntaba muy enojado que si, por qué habíamos enfrentado a su gobierno de una manera armada, y yo le dije, el 2 de octubre para nosotros fue una afrenta generacional, pero todavía discutíamos si lucha política o lucha armada. El 10 de junio él nos dejó la idea que el único camino que teníamos nosotros era la lucha armada, y entonces él me dijo, es una conversación tete a tete, me dijo, nosotros hicimos a los halcones para impedir el desprestigio del gobierno. Es decir, que desde entonces ya se maquinaba lo que era la guerra sucia, precisamente, lo que era la formación de grupos paramilitares que a nombre de lo que podría ser los intereses del gobierno, pero sin responsabilidad del gobierno, era a generar toda esa espiral de violencia en la cual pues una generación como la nuestra, que se había formado en 1968 con principios democráticos, fue respondida de una manera violenta, y para nosotros, en nuestra percepción y nuestro análisis en ese momento, no era que se cayeran las instituciones y ir a pedir prerrogativas, sino de nuestro análisis lo que quedamos era que no era únicamente una reforma, sino que necesitamos una revolución. Ok. ¿En qué consideras que eres el mejor? Yo creo que por experiencia política, por madurez, por entender que mucho de las fuerzas políticas, yo puedo entender perfectamente las diferencias con todos los que contra los que estoy contendiendo, pero también tengo plena conciencia de que van a seguir existiendo, y por lo tanto el futuro tiene que ser también junto con ellos y junto con sus propias propuestas, con sus propias ideas también, pero el hecho de poder ser la mayoría y tener poder político para poder hacer lo que consideramos importante en términos de políticas públicas, creo que me da una ventaja ética, política, de experiencia frente a ellos que consideran que, no sé, con saber 4 o 5 o saber cifras sobre el diagnóstico de la ciudad les da el conocimiento suficiente. Yo creo que tengo yo algo más que cifras. Ok. ¿Qué es entonces lo que tú puedes ofrecer a la sociedad?
vínculo y sobre todo la reconciliación y el restablecimiento de esta ruptura que existe entre la sociedad y el gobierno. Creo que esa es es de ahí, de esa ruptura que se ha generado por este sistema político y este sistema de partidos también, se han generado muchos otros problemas, como es la inseguridad, como son donde se ha privilegiado los intereses privados sobre los públicos, y yo creo que en base tanto a la experiencia, al conocimiento y sobre todo de tener un conjunto de relaciones de los más altos niveles de la propia academia, de los que han trabajado consistentemente en muchos de los temas como el agua, la movilidad, la diversidad sexual, muchos de los problemas que hoy constituyen la nueva agenda. Creo que con esos puedo hacer el mejor gobierno. Ok, si pudieras convivir con un personaje de la historia, tú eres historiador, sí, conoces a muchas personas, no nada más nacional, puede ser internacional, anterior o actual, ¿con qué personaje te gustaría entablar una conversación, preguntarle algo? ¿Qué personaje? Uy, esos son muchos que me fascinan. ¿Tu favorito? De los favoritos. Yo creo que para poder entender actualmente quisiera poder entender cuál sería su visión sobre Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Sí. ¿Por qué te identificas con él? Mira, porque yo creo que es la prudencia, viniendo de un militar incluso, o sea, toda su carrera formada, no en la academia, sino de las propias armas, me identifico mucho con la idea de su percepción del país. Lázaro Cárdenas se convirtió en una especie de obusman en ese momento, en los años 30, por una razón, ¿no? Nunca mató a nadie, es decir, nunca utilizó lo que era la fuerza y sus responsabilidades en el ejército para abrirse camino personalmente, y en medio de todo de toda esa cultura de la violencia que está pues en las novelas del obregonismo de Luis Guzmán, está donde prácticamente se asesinaban precisamente entre grupos y de fracciones. Creo que la presencia de Lázaro Cárdenas se abre camino precisamente con una idea sumamente humana y sobre todo inteligente de cómo abrirse paso en medio de las diferencias, manejando un concepto que creo que ya casi nadie maneja. Incluso yo se lo recomendaría a los jóvenes que lo tienen que manejar, es el factor del tiempo. Hay cosas que uno puede hacer en el momento inmediato, pero hay cosas también de que uno tiene que pensar hacia adelante, nada más que tiene un ingrediente. Cuando uno piensa en el mediano, largo plazo, uno envejece también y uno puede cambiar también la percepción de las cosas. Entonces sí hay que tener cuidado con lo que uno piensa en ese momento, la cuestión de las actuaciones y lo que viene después. Lo voy a cerrar con una idea. Okay. Cuando no teníamos experiencia hacíamos muchas cosas. Hoy que ya consideramos que tenemos experiencia, somos más cautos y a veces nos impide tomar una cantidad de decisiones precisamente por las implicaciones que pueden tener. Sí, pero a mí me gustaría mucho en eso, una personalidad como Lázaro Cárdenas. Creo que siempre estuvo jugando precisamente a largo plazo y a la idea de sembrar precisamente conceptos, políticas públicas que luego se convirtieron en instituciones. Correcto. ¿Qué opinas de la revocación de mandato? Fíjate que en este sistema político, yo veo la revocación de mandato un pleito de que desde la elección y desde el triunfo de los gobernantes ya se van a estar buscando a ver cómo se destituye. Y aparte creo que es seguir poniendo al personaje y al gobernante en el centro.
A mí eso no me gusta. Es decir, si asumes la cuestión de la responsabilidad, tienes que cumplirla y tiene que haber mecanismos para cumplirla. Y eso tiene que tener un costo también político, tanto para el personaje como también para la fuerza política que lo plantea. Esta idea de que lo importante soy yo, entonces me mantengo en elecciones permanentes, ratificando, creo que tiene que ver mucho con el policentrismo, precisamente desde el punto de vista gubernamental, y no someterse realmente a lo que son un criterio, una política más de gobernanza. Y cuando hablamos de gobernanza es distinto a hablar de gobernabilidad, es decir, tenemos que tomar decisiones sobre la base de tener abiertos mecanismos para poder retomar la opinión de los ciudadanos antes de tomar las decisiones fundamentales. Lo que es el plebiscito. Yo creo que el referéndum, el plebiscito, las consultas que se pueden realizar sobre políticas concretas y sobre acciones concretas que se puedan realizar y sobre todo las más controvertidas. Ok, ¿cómo podemos garantizar desde tu punto de vista un buen gobierno? Creo que es mediante precisamente la gobernanza, y hoy tenemos una cuestión que cambia mucho los aspectos y que puede generar un gobierno abierto, que son la innovación tecnológica. Yo creo que las cuestiones, yo quisiera, por ejemplo, que incluso como la bolsa, pudiéramos saber diariamente, hoy podemos saberlo, cuánto ingresó a la tesorería de pago de impuestos. Es decir, ¿no?, que esos no sean datos, y no sean datos secretos ni concretos, sino cuánto aportó, qué índice aportó y está ingresando a las arcas públicas el día de hoy, por multas, derechos, pago de predial, pago de tenencia, etcétera, etcétera. Todo lo que es la recaudación. Todo lo que es la cuestión de la recaudación, saber y de alguna manera si estamos cumpliendo con el programa de egresos aprobado por el propio Congreso, por decir algo. Manifestaciones. Yo creo que tenemos que generar, si utilizas el espacio público, plena libertad de expresión y de manifestación, pero si utilizas el espacio público en una demanda, el diálogo tiene que ser público. Todos tenemos que saber qué es lo que se está planteando, qué es lo que se está discutiendo, y hoy, pues prácticamente, eso lo podemos estar viendo en tiempo real, hacerlo un acervo de conocimiento y de precedente, qué es lo que responde el funcionario y qué es lo que están planteando los propios ciudadanos. Y no es lo mismo estar hablando, incluso con una manifestación afuera, pero casi en cuasi privado, a lo que puede hacer los argumentos, lo cual obliga a que tanto el funcionario, el peticionario como el gobernante tienen que estar sujetos a la ley. Correcto. ¿Has hecho algo, algo ilegal? ¿Fue el asalto que mencionas? Te voy a decir una cosa. En el examen de confiabilidad me preguntaron, ¿ha usted robado o no? Y más adelante me preguntaron, ¿ha usted estado procesado y con pena corporal por algún delito? Dije sí. ¿Qué? Expropiaciones, robos bancarios. Expropiaciones bancarias, ¿no? Entonces era una contradicción. Creo que no solamente en México, sino en toda América Latina, las expresiones y a lo que llevó, lo cual también nos remite al conocimiento de las implicaciones que significa la espiral de la violencia cuando no se actúa precisamente bien frente a lo que pueden ser actos de resistencia, de rebeldía, como las que hoy están sucediendo en nuestro país. Ok. Vimos que subiste tu declaración patrimonial. Sí. Para alguna persona que se dedica a la política, pues es un poco sorprendente que no tengas bienes, ¿no? Entonces queremos platicar un poquito contigo de eso. O sea, toda tu vida has rentado con base en tu declaración. ¿Por qué no has comprado algún bien inmueble? Pero porque no he podido y nunca he tenido dinero suficiente. Lo segundo es era una cuestión de principios, fíjate. Yo participé, podríamos decir, entre 1980
1986, con todo el proceso de la reconstrucción, a 1996, podríamos decir, en la gestión de más de 60,000 viviendas nuevas. Hoy miles de gentes que participamos, que alentamos, hoy son propietarios de una pequeña vivienda social. Y yo creo que eso fue... Pero no fue tu caso. No tomé una. Y aunque me ofrecieron muchas, ni una. Para mí fue una cuestión de principios y creo que vivo mejor con maleta ligera para irme a cualquier momento agarrar viajes. Sí. Okay. Adicional al Partido Humanista, ¿has militado en algún otro partido político? En el único fue en el PRD, del cual fui fundador, como partido no, como organizaciones, tanto organización estudiantil, o sea, sé los valores de lo que significa una democracia interna y lo que significa un compromiso que uno adquiere, tanto para aceptar normas y reglas y sobre todo también liderazgos. ¿Te trasladas en metro? Me traslado en metro, metrobús, bicicleta. Tengo la posibilidad ahí de una camioneta con la cual he resultado ahí del propio negocio, que no es mía, es del negocio con la cual hacemos... ¿Está a nombre de la empresa? Sí. ¿La rentas? Sí. No, pues sí, la tengo en préstamo, así de una amiga que no la usaba. No lo ocupa y te la presto para que... Para que tú ahí trata. Y eso me ha permitido aquí mover la mercancía y por el pescado. Tuve mi camioneta, cuando fui diputado sí compré una camioneta, ¿no? Que fue, en ese momento era una gran camioneta, una Cherokee, y luego terminó siendo, olía pescado por todos lados, entonces era más o menos... Con el trabajo, ¿no? Sí, así está, se volvió un vehículo de trabajo. Ok, ¿qué experiencia nos compartes de tu uso del transporte público? Mira, obviamente tenemos que hacer una comparación entre las horas pico y lo que puede ser el traslado. Yo a veces me puedo trasladar muy bien, he tenido también la experiencia y tengo también la experiencia de las horas pico, aunque afortunadamente por mis horarios no me toca trasladarme en horas pico, pero sí veo también incluso las tendencias del transporte. Si estoy en el andén, veo que en mi sentido vamos más o menos cómodos, pero en el sentido contrario van pues prácticamente que no cabe un alfiler, ¿no? Okay. Como está deteniendo. Creo que yo pensaría que el transporte público, que es donde pasa incluso mucha gente, una buena parte de su jornada laboral que no es reconocida y no es pagada, ¿no? Creo que tienen que ser espacios y tiene que ser tiempo para el conocimiento. No sé, desde las pantallas, la música, muchísimas cosas son las que he pensado. Casi yo creo que requerimos de una especie de alcalde, una especie de autoridad más humana para dirigir el metro, no únicamente desde el punto de vista técnico y administrativo, sino qué hacer sobre todo ese espacio que uno tiene que recorrer al entrar, salir, precisamente para poder adquirir conocimiento, y que pueden ser espacios museográficos, espacios culturales, de música, de expresiones, de galerías de pintura. Me gusta mucho, por ejemplo, la intersección en el Metro La Raza, donde uno puede ver el planetario, ¿no? El planetario. Creo que son de esas experiencias, no sé por qué no se siguieron desarrollando, pero obviamente se han desarrollado de otra manera, pero creo que de ese tamaño no conozco otras experiencias, pero me parece que en la idea de la cotidianidad del transporte público tenemos que pensar mucho esas cosas donde tenemos que agregarle valores culturales a la idea de transportarse. Hoy, por ejemplo, se considera que, o se puede considerar que no es gerente o no es secretario, no es alto funcionario, un alto funcionario que pueda llegar en bicicleta. O sea,
va contra su estatus, o sea, el estatus Tiene que es llegar tener con una chofer, camioneta, igual, un chofer, seguridad. una cosa de seguridad, etcétera, pero no puede llegar en bicicleta, ¿no? Yo podría decir en términos de sarcasmo, me acabo de comprar un Ferrari que corre a 220 kilómetros por hora, cuando el promedio de velocidad en la ciudad es de 17 kilómetros por hora, y me rebasa una bicicleta, ¿no? Entonces eso es una afrenta contra mi propiedad, contra mis valores, contra lo que yo represento. Yo compré el Ferrari no únicamente para trasladarme rápido, sino para ser reconocido también en mi mundo, en mi medio, en la sociedad. Y yo creo que por eso al transporte y a las formas de transportación tenemos que agregarle muchos valores culturales y también de salud. Es decir, el transportarse, el ser, el caminar, el andar con formas alternativas de movilidad, creo que se tiene que asociar también a las cuestiones de una vida sana, como se asoció el asunto de siempre traer una botella de agua, por ejemplo. Eso era como parte de la salud o un complemento del gimnasio. Ok. Vimos en tu plataforma electoral que tus tres principales propuestas son la movilidad, el agua y la seguridad. Sí. Por ejemplo, en la movilidad, ¿cuál es tu idea? Yo creo que tenemos la infraestructura, ya están los segundos pisos. Eso, si se ha confinado prácticamente un carril para las bicicletas o para el metrobús, en el segundo piso yo creo que puede existir y asegurar un carril de ida o de vuelta, ¿no? Pero con una característica. Yo creo que, por ejemplo, podría tener la característica de ser un transporte expreso, para poder mover las grandes tendencias de entrada y de salida. Si vemos, el área central es la más, la que concentra la mayor actividad. Hay otros puntos ya están muy medidos, como es por ejemplo el Metro Universidad, que conecta y genera una conectividad no únicamente con Ciudad Universitaria, sino con todos los barrios, colonias, pueblos y delegaciones propiamente del sur. Es una de las grandes concentraciones. Para eso necesitamos formas de transporte expreso, porque si tenemos ese tipo de transportación, yo creo que hay condiciones para convencer, vía incluso el bolsillo, a los propios automovilistas de dejar el coche para el fin de semana y poderse transportar directamente y agarrar desde Cuatro Caminos hasta Tasqueña, en la idea que a lo mejor lo podemos hacer en 25, 30, 40 minutos con 3 paradas, que puede ser Hidalgo, La mitad, ¿no? Pino Suárez y Chabacano. Y todo lo demás es rapidísimo, o sea, para poderlo transportar. La combinación entre el tren que va estación por estación con el tren expreso creo que es muy importante, y en el segundo piso, que hoy se ha discutido, no lo vamos a demoler, ahí está, pero yo creo que un tren expreso desde Vaqueritos hasta el Toreo ayudaría muchísimo precisamente a toda la gran concentración absurda, irracional, de que el 70% de lo que se traslada es una persona por un coche. Es decir, estamos gastando energía para mover 1,5 toneladas de metal y de plástico para mover únicamente 80 o 70 kilos de ser humano. Eso obviamente nos está poniendo en el límite, y no son visiones catastróficas nada más, sino que son las que van, todos esos incidentes son los que nos ponen en grave riesgo hacia el futuro. Ok, de lo que tú propones, ¿en cuánto tiempo se estaría viendo resultado en tu gobierno? Unas cosas que podrían ser de manera inmediata, yo creo que necesitamos cierto tipo de políticas de shock, o sea, para abrir el camino, sobre todo de políticas, pero obviamente, por ejemplo, en el tema del agua o en el tema de la movilidad,
son cuestiones que podrían trascender incluso el propio sexenio. Ahí es donde necesitamos un acuerdo con todas las fuerzas políticas desde el Congreso, porque tenemos que tener asegurado prácticamente dentro del presupuesto el desarrollo propiamente de eso. En dado caso, como el Partido Humanista, pues tendrías a toda la oposición, todo el Congreso sería oposición. Eso es, por eso yo creo que tiene que haber un talante distinto, ¿no? Yo, por ejemplo, me centro más en las cosas que dicen y que proponen, más que en las personas. A mí el tema de las personas, ahora sí, como diría la telenovela, nada personal, pero yo creo que es muy importante cuando discutimos y podemos discutir fuertemente lo que son y desmenuzar lo que son la viabilidad o la no viabilidad de cierto tipo de propuestas, a la idea de querer descalificar una propuesta por la persona. Ok, esto pues tendríamos que acabar, yo creo que de entrada, con las ideas partidistas, ¿no? Para que los candidatos sean los que deciden qué es lo que se hace con base en lo que tú nos estás comentando. Y sobre todo también en el propio Congreso. En el propio Congreso yo creo que si se pudiera liberar a los propios diputados. Fíjate, el otro día platicando con unos compañeros, me decían, en la historia parlamentaria, legislativa de México, no existe un solo discurso desde la tribuna que haya modificado una coma en él. Es decir, o sea, un discurso, la tribuna es prácticamente irrelevante, porque básicamente las reformas se hacen sobre la base de acuerdos políticos entre las fuerzas políticas. Por eso, no voy a meter a innovar, o que me vaya a alcanzar todo el tiempo para innovar absolutamente todo, pero yo creo que el poder lanzar un mensaje que se puede hablar prácticamente con todos es sumamente importante. Ok, en tus primeros 100 días de gobierno, ¿qué es lo que estarías haciendo contundente? Una cantidad de iniciativas que tienen que ver sobre, mandaría la justicia, la ley, una ley de equidad y justicia de barrio para elegir a los jueces en cada una de las colonias. Plantearía la derogación de la ley de participación ciudadana, o sea, la que existe actualmente, que me parece que es un instrumento de manipulación. O sea, que la derogación nos referimos a que la elimine. Se elimina esa forma que se ha usado precisamente para enfrentar a algunos vecinos con otros vecinos por intereses por fuera de sus propios intereses comunitarios y vecinales, o intereses sumamente concretos que quieren ser hegemónicos. Yo digo que las formas de organización tienen que ser naturales de acuerdo con la vocación que tiene cada colonia y cada barrio. Aquí, por ejemplo, en la Roma Condesa estamos organizados por, ya con las nuevas tecnologías, los restauranteros, podríamos decir, ¿no? Y hay mucho desde mercados, proveedorías, seguridad, están asaltando, intercambios, muchísimas cosas. Pero esa es una forma. Por ejemplo, el 100% de los restauranteros estamos a favor de los parquímetros, por decir algo, ¿no? Porque en la discusión que se hizo y en la elección, la Roma Norte quedó con parquímetro, la Roma Sur no, y hoy nos volvimos, pues de alguna manera, el estacionamiento gratuito, pero al mismo tiempo desordenado, caótico, pues prácticamente no solamente de la Roma Norte y de otras partes, sino también de de los que vienen diariamente hacia el área central desde las periferias, y que obviamente vulneran lo que es la calidad del uso del espacio público, ¿no? Okay. ¿Cómo podemos formalizar las propuestas que tú tienes? Porque hay personajes políticos que ya ocuparon su cargo, que prometieron muchísimo y hasta firmaron y todo, ¿no? Yo creo que yo tengo dos compromisos que he hecho que creo que son importantes, y ahí entre la elección y la toma de posesión tiene que ser un trabajo muy, muy arduo.
Uno que es, que a mí me parece una propuesta de largo plazo, pero que necesita medidas inmediatas, que es con Ciudad Futura, o sea, como gran marco que encabeza Kalach y el arquitecto Kalach, Teodoro González de León, que han muerto, pero creo que son los que prefiguraron esta idea y le han dado consistencia de que la ciudad, en base al reconocimiento de la cuenca del Valle de México, es sumamente importante. Aquí ya está el taller 13, hay muchas cosas que creo que deberíamos tomar. Y la otra es el colectivo Yo Me Muevo, que creo que tiene que ver con las cosas de la movilidad, que tiene una cantidad de acciones. Y yo una cosa muy importante, creo que soy el único que está hablando de la importancia de gobernar con la nueva Constitución. O sea, ahí está. Y creo que muchos de la campaña andan inventando el hilo negro con respecto a muchos temas que no solamente están planteados, están sumamente y doblemente mejor desarrollados en el constituyente de lo que hoy se están presentando. Pero es el marco general. En los próximos 3 años, el primer Congreso va a tener que hacer las leyes secundarias y las leyes reglamentarias de mucho de lo que son las leyes constitucionales, y a mí me preocupa que llegue diputados que no tengan la más mínima idea ni reconozcan de que acaba de haber una constitución y hay un constituyente, sí, claro. Y entonces se andan inventando una realidad fragmentada donde les impide ver el bosque. La Constitución es el bosque y todos andan viendo únicamente los árboles sin ver la integridad precisamente de la nueva realidad legal, constitucional, que es para cualquiera que vaya a llegar, es con la que vamos a tener que gobernar. Ok, ¿vas a firmar compromisos? Yo ahorita, por ejemplo, con Yo Me Muevo ya lo tengo, pero creo que son con esos, firmar compromisos internos, ¿cómo se llama?, con grupos económicos, etcétera, ¿no? Creo que... ¿Para la sociedad? Para la sociedad, sí, creo que sí. Y yo creo que son conceptuales, pero eso tienen que estar remitidos a cada acción concreta. Por ejemplo, el asunto de hacer prevalecer el interés público sobre el interés privado en cualquiera de lo que es la obra pública, pero también lo que son el desarrollo de los intereses privados, individuales, que es muy importante poder fomentar en base a un esquema de certezas de hacia dónde puede ser. Lo contrario a la planeación es la especulación, y creo que nos está haciendo mucho daño porque nos enfrenta a todos los ciudadanos, tanto a los intereses que quieren invertir con los propios ciudadanos, porque nadie ve claro hacia dónde está caminando propiamente la ciudad. Una de las cosas muy importantes es cómo desarrollar, por ejemplo, nada más que es un campo virgen y es una gran posibilidad territorial, es todo el oriente de la ciudad. La gran fuerza laboral que mueve la Ciudad de México viene del oriente de la ciudad, Iztapalapa, Venustiano Carranza, y de ahí también de los municipios que nos están rodeando en esas áreas, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, y aquí están en las cocinas, están en los servicios, en los establecimientos mercantiles, en los pequeños negocios, porque es una fuerza que se considera barata todavía, ¿no?, en medio, pero obviamente con unos costos en la transportación brutales. Ok. Tú eres ciudadano, ahorita estás conteniendo por la Ciudad de México, pero bueno, también eres ciudadano. ¿Tienes alguna preferencia, simpatizas con algún candidato a la presidencia de la República? De todos los que están conmigo. Con ninguno. Con ninguno. Yo ya me declaré oposición. Okay. Gane quien gane, yo voy a ser un opositor. Aunque pues tengo que ver con quién es con el que voy a tener que tratar siendo el próximo presidente de la República, por todas las implicaciones, sobre todo en la ciudad, de ser ciudad capital, y por lo tanto, si puedes ver en mi discurso, no me he sumado pues al asunto de la visión
de los insultos o de las descalificaciones, porque a final de cuentas, aunque alguien pudiera considerar que es evadir lo que sería una posición, sí tengo claro de que a final de cuentas con quien la responsabilidad va a llamar a que tengamos pues una relación por lo menos de responsabilidades. Correcto, Marco. Muy bien, entonces sí vas a votar, pero todavía no sabes por... Todavía no te inclinas por algo. Pues de pronto está Marichuy, aunque ya no está en la boleta, pero de repente darle un simbolismo. Me cuesta mucho trabajo poder pensar entre los que han metido o han virado a la derecha, metiendo a la derecha por la puerta de enfrente, para los que la meten por la puerta de atrás, ¿no? Entonces, pero hay más o menos una coincidencia, y aunque todos se acusan, tú con el PAN y tú quién sabe qué, pero entonces, o sea, los personajes, yo creo que lo que estamos viendo también, no sé si es alentador, pero estamos viendo el final de estos partidos políticos que existían, donde hoy el pragmatismo los ha igualado en ciertas formas, y las implicaciones que pueda tener uno de votar es nada más una, que lo que venga y del desastre que puedan hacer, le van a echar la culpa a uno por andar votando por alguno de ellos. Okay. Muy bien. El terremoto del 19 de septiembre, ¿cómo lo viviste? Estaba aquí, acaba de terminar una entrevista con Carmen Aristegui. Ya. Acaba de colgar con Carmen Aristegui, estuvo Manuel Permón, un investigador de la UNAM, y yo, con Carmen, hablando del terremoto de hacía 32, del aniversario. Acababa de terminar el simulacro, y estábamos comentando. Colgamos, y entonces seguía ahí un poquito en la computadora, y de repente empieza a temblar. Y dije, no puede ser. O sea, tanto realismo, ¿no? O sea, el poder gubernamental de hacer que se mueva esto para... Qué coincidencia. Eso fue una coincidencia. Pero incluso la falta de credibilidad de que estaba temblando con esa intensidad era derivado de que estaba hablando exactamente del sismo de 1985. Entonces bajamos, todos los muchachos, era la 1:30, todo el mundo ya en la calle, cocina, los muchachos aquí del servicio, y entonces entre el trauma, andar buscando a mi hijo, a la familia, a que todo el mundo se reportara por ahí en el chat, empezaba a ver como chorritos empieza a ver como a la 1 hora, hora y media, empieza a ver como chorritos de comunicación por el WhatsApp, ¿no? Y entonces llega la información de que hay lo primero es así de que no pasó nada, no, sí pasó, no, que sí, no. Entonces llega la información de que se acaba de derrumbar el de Ámsterdam y ahí en Contesquera, el Superama, en la Condesa, ¿no? Y tomo una bicicleta de aquí en el huerto. Yo participo mucho con los muchachos aquí del puerto de la Roma, y me prestan una bicicleta y me voy rápidamente, y era un poco entre pues acercarte y al rato ya estás en una fila moviendo ahí escombros, pero no sabes realmente qué es lo que está sucediendo. Es medio un poco terapéutico, catártico para saber, o sea, y asimilar. Entonces mejor es sentirte que está siendo útil a la idea de únicamente estar especulando. Ya llegué aquí y en un rato los muchachos del huerto empezaron a llamar de que sería centro de acopio, y al ratito esto era un mundo, decimos, cerrar, asegurar, bueno, todas las cosas que teníamos. Era un pánico en la calle, todos espantados. Entonces todo el mundo espantado, pero entonces empieza esa noche y al día siguiente lo que es el centro de acopio, y empieza a llegar aquí en el huerto. De los que se registraron fueron 14,000 voluntarios,
1.500 ciclistas. Son los que participaron, y fueron toneladas y toneladas que entraron, y prácticamente aquí mismo entraban y se distribuían, y se distribuyeron hasta cerca de 44 municipios, lo que tenemos registrado. Y bueno, esto fueron como 20 días, o sea, de lo que estuve aquí cerramos una semana, sobre todo lo que fue la parte del primer impacto. Y bueno, pues ya como que nos enganchamos en mucho de lo que fueron foros, planteamientos, discusiones, la idea de la organización, tratar de hacer un diagnóstico de las diferencias y las coincidencias entre el 85 y el 2017, y en eso creo que empecé a jugar un cierto papel también, poco de vocero de dirigente. No, de un poco la memoria del 1985, ¿no? Okay. Entonces era como un referente, entonces mucho atender aquí prensa extranjera, prensa nacional, y para muchos reportajes y muchas ideas ahí sobre lo que fueron las experiencias del 85 desde la sociedad en aquel momento. Ok, Marco. Pues de nuestra parte es todo, no sé si tú quieras agregar algo más. Pues que estamos en esto, para mí es establecer una alianza entre lo que es la memoria y lo que son las visiones nuevas sobre lo que pueda suceder en la ciudad. Desde ese punto de vista es una alianza entre mi generación y los jóvenes que quisiera establecer. Creo que no es para dictar sobre que el pasado era mejor y que nosotros teníamos por experiencia la verdad. Sin embargo, a mí me parece que se tiene que introducir todo lo que es la experiencia anterior para que las nuevas generaciones, sobre todo, no nos topemos o no se topen en esta circunstancia con los mismos problemas y con los errores que cometimos también nosotros, ¿no? Hay cosas que es muy importante, la fuerza de la voluntad, pero también tenemos que tener la frialdad del pensamiento y de las ideas para poder avanzar, ¿no? Y en ese sentido creo que la posibilidad de vernos a los ojos, tanto los jóvenes como las gentes de mi generación, pueden ser muy importantes para tener una visión muy consistente sobre lo que tenemos que hacer hacia el futuro. Ok, Marco, pues te lo agradecemos muchísimo. Oh, gracias. Estamos en contacto. Vale, gracias. Perfecto. Gracias por acompañarnos, síganos a través de nuestras redes y también en las redes de Marco. Muchas gracias. Gracias.